Hola, buenas noches. Mi nombre es Manuel Martí Corena. Sean bienvenidos a la conferencia online Escenarios para la reactivación del sector minero y su cadena logística, organizado por la revista Energiminas. En esta ocasión estará participando con nosotros el ingeniero Víctor Govitz, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura, Luis Rivera, vicepresidente para las Américas de Goldfields, el economista Carlos Adrián Sen, y Osvaldo Tobar, consultor minero y exdirector de promoción en el sector minero del Ministerio de Energía y Minas. Lo que vamos a, como les dije, el evento está realizado por la revista Energiminas y tenemos un auspicio, nos auspicia Liftronics, Soluciones Médicas COVID-19, analizador FA160, test inmunofluorescente, tecnología confiable para reinicio de operaciones mineras. F45 es la empresa representante en el Perú. La empresa organizadora del presente evento es Prensa Grupo. Vamos a iniciar con una presentación de cada uno de nuestros ponentes. Ellos nos darán cuenta básicamente de la situación, de cómo están enfrentando el sector, cómo están haciendo frente a la situación. Y después vamos a abrir el chat para algunas preguntas. Ustedes las escriben, yo las transmito, en todo caso las consolido. Y la podemos discutir, un poco debatir aquí en el presente evento. Doy paso al ingeniero Víctor Govitz para que nos dé sus primeras palabras. Ok, muy buenas noches con todos. Tengo una breve presentación, no sé si la pueden colocar. La voy a... Perfecto. ¿Qué nos indican? Ok, son solo 3 láminas y hay algunos mensajes que quería compartir con ustedes. En esta primera lámina quería compartir con ustedes entender cuando hablamos de la industria minera en el Perú, lo que primero que tienen que ver es, leyéndolo de izquierda a derecha, el Perú tiene una posición de liderazgo en estos 7 metales. 2 de ellos metales preciosos, como el oro y la plata, y 5 metales industriales, como es el caso del cobre, zinc, plomo, estaño y molibdeno. Claramente ven la posición mundial, somos los segundos productores de plata en el mundo, los segundos productores de cobre y de zinc. Pero esa es la mirada agregada de lo que es la industria minera, pero hay que entenderla un poquito más a detalle y ver que claramente producimos, en el caso del oro, barras, cuando tenemos procesos de heap leaching, de lixiviación, y obtenemos vía el proceso Merrill-Crowe barras de oro. Pero hay otra porción importante del oro que se produce como contenido en los concentrados. Y claramente también en el caso del oro tenemos minas a tajo abierto, que generalmente usan el proceso de lixiviación en pilas, y minas subterráneas donde hay una larga tradición de minería de vetas angostas. Y en la plata sucede lo mismo, producimos fundamentalmente plata en concentrados de plomo, algo en los concentrados de zinc y cobre, y hay operaciones a tajo abierto y subterráneo. En el caso del cobre, producimos concentrados y metal, tenemos una refinería en el Perú en Hilo, y fundamentalmente diría la producción de cobre sale el grueso a tajo abierto y una menor cantidad como subterráneo. En el caso del zinc, es un grueso de la producción son concentrados, pero también tenemos una refinería, en este caso en Cajamarquilla, al este de la ciudad de Lima, una planta importante que produce más de 320.000 toneladas de zinc fino al año. Y obviamente la producción sale a tajo abierto, una porción importante, y la otra subterránea, casi 50-50. Plomo, somos el tercero en el mundo, casi todo, mejor dicho, todo sale vía concentrados de plomo con contenidos de plata, y ahí hay tanto producción subterránea como a tajo abierto. En el estaño
también tenemos un sistema integrado, producimos estaño metálico y fundamentalmente es una mina subterránea. Y molibdeno también es un subproducto de las minas de cobre de tajo abierto. Entonces, ese es el universo. Cuando hablamos de la industria minera, su importancia económica, claramente de manera agregada, los números son muy importantes en términos de aporte a divisas al Perú, más del 60%, en términos fiscales, en pago de impuestos, pero claramente ya mirándolo desde el punto de vista técnico, ustedes pueden ver en esa lámina que hay una diversidad de industrias y eso va a permitir explicar la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina son los atributos, la segunda, perdón, se me dio la segunda. Los atributos de una industria están ahí resumidos. La número 2, por favor. La número 2. 2 de 3. Por favor. ¿Está? No, Esa, correcto. Esa. Los atributos están ahí resumidos. Es una industria que tiene por lo menos 6 atributos. Primero, que operamos de manera remota en zonas altoandinas, y eso no operamos en zonas urbanas, por lo tanto los riesgos son distintos, son bastante menores, hay menos concentración de personas. Lo segundo es que es una industria que por la dinámica operativa tiene campamentos, tiene comedores y tiene servicios médicos. Eso quiere decir de que hay facilidades nuevamente distintas a lo que puede ser una fábrica en una zona urbana. Lo tercero es que por la misma característica de operación remota, el grueso de la fuerza laboral trabaja en un sistema rotativo, es decir, trabajan unos días en el campo y otros días descansan, generalmente ha sido 14/7, y esa va a ser parte de la fortaleza para eventualmente cambiar a un sistema más extenso de 30 días de trabajo continuo por 15 descansos. Claramente, como cuarto atributo, es una industria que por su propia característica, por su larga tradición, cuenta con estándares altos de salud ocupacional. Nos ocupamos sobre todo el tema respiratorio de todos nuestros trabajadores y además es una industria de alto riesgo y por lo tanto todos tenemos sistemas de seguridad industrial muy, muy elevados. Y obviamente ese atributo va a ser muy fácil incorporarle otros conceptos como en este caso un estándar sanitario más alto. Como quinto atributo, claramente es una industria que requiere una logística de insumos, de ingreso, de materiales, y el insumo de salida, un poco lo hemos visto en la lámina anterior, producimos barras de oro, plata y muchos concentrados que van a refinerías o finalmente a puertos para ser exportados. Pero claramente es una industria con una larga tradición y por lo tanto tenemos un ecosistema, proveedores de bienes y servicios que nos ayudan en la logística de entrada, otros en la logística de salida, y que nuevamente tienen estándares altos que pueden incorporar un nuevo estándar sanitario. Y el sexto atributo, que no es menos importante, a pesar que está en el número 6, es que siendo una industria que opera en zonas altoandinas, en sitios remotos, como parte de la estrategia de trabajo, tenemos una muy buena relación con las comunidades, con el entorno. Hay una relación madura que todas las empresas han establecido y esquemas muy inclusivos de empleo local, de insertar a la población del entorno con la actividad económica que realizamos. Y nuevamente es otro atributo importante porque cuando se habla de elevar el estándar sanitario de las operaciones mineras, esa extensión, ese crecimiento de estándar sanitario va a permitir también extenderlo a las zonas comunitarias, a la población. Y vamos a la última lámina, por favor. Y obviamente en la siguiente lámina quiero contarles qué estamos pensando, qué se está haciendo, qué se va a implementar. El día de hoy el Ministerio de Salud ha publicado ya lineamientos y todo el protocolo sanitario que en líneas generales se va a aplicar en el Perú para la reactivación. Y aquí de alguna manera he tratado de resumir lo que específicamente está pensando, se está diseñando, implementando en la industria minera. Y está ahí expresado en cinco diferentes tipos de control. Claramente la sintomatología va a ser uno de ellos, ese control permanente, porque tiene características especiales de atacar las vías respiratorias, y eso va a ser un primer, vamos a llamar arquero.
El segundo es la temperatura corporal, que también va a ser permanente. El tercero, que es muy importante, es que en las minas nos estamos organizando en células de trabajo. Como les he contado, es una industria que trabaja las 24 horas del día y los grupos ingresan a trabajar 14 días continuos y 7 descansos. Eso seguramente va a extenderse. Y hay un grupo que trabaja en la guardia de día, otro en la guardia de noche. Esos grupos no van a estar integrados para evitar, como expreso ahí, tener aislamiento laboral. Y a su vez se va a subdividir eso en células de trabajo más pequeñas. En la mina es fácil dividirla en una mina subterránea por secciones, áreas de trabajo en una mina subterránea, igual en la planta concentradora uno puede definir secciones. ¿Por qué es importante dividir el trabajo en esta crisis en célula de trabajo? Porque uno tiene que prepararse para el peor escenario, que a pesar de los controles que se están establecidos, a pesar del punto 4 que está ahí mencionado, que es el test rápido, al ingreso y a los 7 días, aún así podría ser que hay una ventana y tengamos a una persona, un trabajador que ha ingresado y a pesar de estar en un sistema aislado, está contagiado. Entonces, de esa manera va a ser muy fácil remover la célula de trabajo y no a la fuerza laboral entera. Y claramente, por eso el punto 4, vamos a usar los test rápidos para el ingreso de los grupos de trabajo, y a los 7 días, que digamos, porque es un virus que tiene una latencia de 14 días, hacer un segundo testeo. Obviamente todos aquellos casos que den sospechosos caen en la quinta categoría y por eso se van a tener áreas de cuarentena en el campamento minero. En resumen, es una industria importante económicamente para el país. Somos líderes en producción en estos 7 metales, proveemos de estos metales claves para el mundo industrial de todo el mundo. Y como han visto, hay una gama de operaciones de diferente dimensión, de más incidencia en mano de obra o de menos incidencia en mano de obra. Y claramente, por los atributos que tenemos como industria, estamos preparados y hemos desarrollado estos estándares para enfrentar y reiniciar, que es el tema central, reiniciar de manera segura con un nuevo estándar sanitario las operaciones del Perú. Gracias. Bueno, gracias, ingeniero Bovitz. Vamos ahora a las palabras iniciales también. Ingeniero Rivera, no sé si ahí nos copia. Sí, perfectamente. Sí, estoy acá, ¿me escuchan? Sí, pero no lo vemos. ¿Tienen la presentación, por favor? Si pudiesen poner en pantalla. Ahí pasó la presentación. Ya. Algo que mencionó Víctor, y no voy a repetir algunas cosas, es que ya Perú es obviamente un país minero y cuya economía, así como los países de la región, dependen esencialmente en lo que es generación de divisas, exportaciones mineras. Y Perú y Chile son países muy similares y su PBI es movido por la industria minera de entre 10 y 12%. Algo que no debemos perder de vista es nuestra calificación de riesgo. Perú, junto con Chile, son países que tienen grado de inversión y países como Chile, incluso Colombia, hoy por hoy, a pesar de la crisis del COVID, no están ni siquiera en sus reportes diarios mencionando temas impositivos. ¿Por qué? Porque eso es restar credibilidad a un país. Es decir, que el COVID puede hacer mucho daño, pero donde sí puede hacer daño sería la reputación crediticia del país. Hoy por hoy nuestras agencias de inversión han calificado muy bien al Perú, es un punto que no debemos perder. Ustedes pueden ver en la parte inferior las calificaciones. Colombia no tiene grado de inversión, Perú y Chile lo tienen. Siguiente, Filmina, por favor, rápido. Mencionó ya Víctor, gracias, los rankings en los cuales está Perú, en la producción de metales. Estos son los proyectos que tenemos en la región. El siguiente, por favor. Sí, gracias. Aquí solamente estamos viendo igual Perú, Chile y Colombia, a pesar de que se pueden considerar países, sobre todo Colombia, un país no minero, hoy por hoy, si uno ve
los niveles de proyectos que tienen, los pueden ver en la Filmina, son proyectos muy importantes de cerca en que si uno ve el periodo 2020-2025, estamos hablando de varios miles de millones de dólares. Son países con los cuales competimos en la industria y aún con COVID o no, seguiremos compitiendo con ellos por el acceso al capital internacional. Es decir, que la crisis no deje de ver la realidad en la cual estamos. Nosotros estamos en un mundo globalizado y seguimos compitiendo por el acceso a capital, que va a ser mucho más difícil conseguir después de esta crisis a nivel global. La siguiente, por favor. Sí, antes de ver las soluciones, queríamos replantear un poco dónde impacta la crisis en las actividades mineras. Actividades mineras tenemos dos grandes grupos. El primer grupo son los grandes proyectos mineros. Llámese Quellaveco, llámese Mina Justa, las expansiones, y que en vez de ser ciclos o círculos, donde se repite año tras año un ciclo, son más bien secuencias lineales, las famosas curvas S. Y la vida de un proyecto puede demorar entre 10, 13, 17, 18 años. Este es un ejemplo de un proyecto que nosotros tenemos como Goldfields en Chile, el proyecto Salares. Empezó en el año 2007 y va a tener la producción en el año 2023 recién. Y la secuencia de eventos de un proyecto minero es muy compleja, pero muy atada al tiempo y al dinero. Cualquier alteración de esa curva de eventos, de esa secuencia de eventos, va a tener un impacto dramático en los costos, en los tiempos y en el valor que ese proyecto genere. Entonces, proyectos como Quellaveco, que se encuentran ya a nivel de construcción en la parte vertical casi de la curva, el burn rate de gastos de capital por mes, vamos a decir, es del orden de 240 millones de dólares. Para un proyecto de 240 millones de dólares mensuales, los 240 millones no se quedan parados, no van a una caja y espera el siguiente mes. Parte de ese dinero tiene que seguir gastándose y ese es dinero perdido, es ineficiencia pura. Entonces, un proyecto que tiene secuencias, y ustedes pueden verla ahí, los que conocen de proyectos, basadas en la definición de la Asociación de Ingenieros de Costos norteamericana, donde uno define el target, tiene los scoping studies, los estudios de prefactibilidad, los estudios de factibilidad, la ingeniería de detalle, la construcción, la puesta en marcha, y paralelo a ello obtiene permisos como una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental, unas modificaciones de esos estudios y los reportes técnicos respectivos. Es muy difícil cambiar esa secuencia de eventos y el impacto es dramático. Entonces tenemos que tener en cuenta que el daño que se hace a un proyecto, vale la pena hacerle un escenario de COVID, o vale, porque la salud de los trabajadores es primero, pero el daño está hecho desde el punto de vista económico y tenemos que ver la forma de recuperarlo. La siguiente, Filmina, por favor. ¿Sí? Ya, rápidamente, en una operación minera el ciclo es diferente, el ciclo es circular y tiene dos grandes grupos de actividades. A la izquierda, el grupo de actividades de planeamiento, y a la derecha el grupo de ejecución. Una mina, todos sabemos, los mineros que nos escuchan o los no mineros que están al tanto de ello, una mina empieza con su exploración geológica, su ubicación anual, luego empiezan el plan minero, se empieza a extraer mineral, perforación, voladura, acarreo, tratamiento, ya sea en plantas de explotación, plantas de lixiviación, y producción del mineral, transporte del mineral del puerto y reporte de lo hecho. Ese ciclo, como ustedes pueden ver ahí, se ha roto. Y esos subciclos que ven ahí a su vez también se han roto. Y cada uno de esos subciclos son ciclos económicos y que a su vez tienen proveedores, cadena de suministros propias, tecnología, innovación, gente, protocolos propios. Entonces, al alterar una mina pequeña, mediana, grande, hemos roto esos ciclos. Este es el tamaño del problema que tenemos, pero también es la solución para el problema que tenemos. En un escenario de COVID, el ciclo de mina va a tener que ser revisado completamente,
va a tener que seguir protocolos diferentes a los que han seguido hasta ahora, basados sí en la cultura de seguridad y cuidado del medio ambiente que las mineras tienen por hoy, pero ese cuidado va a tener que ser extendido a sus subciclos, a los ciclos a sus proveedores, a sus ciclos aguas arriba y a sus ciclos aguas abajo. Entonces, la minería es una industria de altos estándares y tiene cómo hacerlo, cómo fomentar y cómo promover esas actividades. La siguiente, por favor. Sí, Manuel, la siguiente. ¿Pueden avanzar? No, la siguiente, por favor. Este es el impacto económico en los... Y finalmente, una más, por favor, y para abreviar. No, para adelante. Para adelante. A la 11, por favor. Slide 11. Slide 11. La 11. Sí, ya, gracias, Manuel. Es la 11. ¿Cómo reactivar la minería? Esto se ha discutido incluso con nuestro colega Víctor y otros miembros de la sociedad y del Instituto de Ingenieros, varias formas de hacerlo. Ya lo mencionó Víctor, no voy a repetir algunos de estos ítems. Esencialmente el concepto que se propone desde la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo se divide en 4 grandes grupos, y creo que coincidimos con ellos. Es el tema de comunicación. Las mineras están comunicando, tienen que comunicar sus iniciativas para controlar el COVID, sus casos positivos, las medidas que están tomando, su alineamiento con los mandatos de las autoridades de salud y autoridades internacionales, etc. Es decir, tiene que haber mucha transparencia en la comunicación. Algo que mencionó también mi colega anteriormente, guardias más prolongadas. Hoy por hoy las guardias incluso de algunas minas son de 4x3, 7x7. Eso no va a poder ser. Las guardias tendrán que ser de mucho más de 14x7, a lo mejor 21x14, a lo mejor 30x15. La idea es disminuir el contacto social, es decir, promover el distanciamiento social. De esa manera no tenemos gente viajando en buses y en aviones cada 7 días, sino cada 21, a lo mejor cada 30. Maximizando el distanciamiento social y evitando esa interacción en sectores que están fuera del control de las operaciones mineras. Las pruebas rápidas, cuando estén disponibles, deberán hacerse a casos sospechosos, fue mencionado también antes. Y algo que quiero también mencionar, algo que Víctor propuso, el trabajo de grupos celulares. El COVID va a seguir avanzando y vamos a tener que trabajar con él, no solo a nivel de industria minera, sino en nuestras propias ciudades. Entonces, el modelo celular es poder restringir la actividad de nuestros trabajadores y la interacción a un grupo conocido que permite una trazabilidad de esos contactos, de tal forma que si una persona da positiva, que puede darse el caso, no significa que el sitio completo tenga que parar, sino solamente se demoviliza esa cédula y entra en una cuarentena específica, ya sea en el sitio o en lugares apropiados cercanos al sitio. Es decir, ya está preparados los sitios para las operaciones mineras para una respuesta a un caso positivo. De esa manera la actividad sigue y todos esos ciclos que hemos visto en los slides, las filminas anteriores, no se rompen. Esos ciclos económicos. Y con eso, no romper ciclos económicos, no rompemos cadenas de pago, que son tan importantes. La siguiente filmina, por favor, es la 12. Y esto lo hemos trabajado también en el instituto, con Víctor, curiosamente. No voy a repetir mucho, ya fue mencionado, pero acá otra vez se insiste en el sistema rotatorio más extendido, el tema del concepto de células de trabajo, el control sanitario previo al ingreso. Los sitios tienen que ser considerados libres de COVID. Y para que sean libres de COVID tenemos que hacer exámenes clínicos, temperatura, encuestas, y si hay sospechosos, incluso testeos rápidos para evitar que una persona contaminada suba a los sitios. Ese es el objetivo primario. ¿Sí? Y establecer en los lugares de trabajo, en las minas, mayores estándares de distanciamiento social.
decir, los comedores ya no van a poder comer todos juntos, a lo mejor van a tener que comer en grupos, respetando esas células que mencionamos al inicio. Y los programas de desinfección constante, van a ser el día a día en estas operaciones mineras. Y finalmente la siguiente slide, la siguiente filmina, la última. Sí, lo mismo que hemos discutido en el instituto. En los CPPs van a tener que cambiar, son los CPPs ligados a un protocolo nuevo. La mascarilla va a ser la mascarilla de seguridad, la mascarilla de la cara es parte del EPP hoy en día. Hoy, como es el casco hasta hace unos meses, la mascarilla pasa a ser tan vital como el casco. Solo que incluso tendrá que usarse en zonas de descanso. Capacitación permanente a nuestro personal y a los trabajadores. Hay que seguir los protocolos muy alineados a los del MINSA, ya se mencionó la resolución de hoy día. Establecer protocolos sanitarios, establecer lugares de cuarentena en los sitios, fue mencionado también. Y obviamente, lo más importante, muchas de estas minas interactúan de manera intensa con sus comunidades. Muchas de ellas, incluso los trabajadores, van a dormir a sus comunidades, sobre todo con trabajadores contratistas o trabajadores temporales. Entonces, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si estos estándares altos no son extendidos a las comunidades del entorno, la posibilidad de contaminación es alta. Entonces, estas iniciativas van a tener que ser compartidas y promovidas en las comunidades del entorno. Y también, cómo no, en los contratistas que dan servicio. Bueno, y no volver a repetir, la minería es una industria de altos estándares, acostumbrada a manejar EPPs, donde la cultura de seguridad está embebida en el cerebro, en las mentes de sus trabajadores, de sus directivos, incluso los visitantes, cuando ven, se ponen en el modo de seguridad y son respetuosos de esas prácticas. Hay que pararse en esa cultura y sobre ella construir la nueva cultura de seguridad y salud, ligadas a la respuesta a esta pandemia, a este virus que tanto mal está haciendo a nuestra sociedad. Creo que la industria minera lo puede controlar muy bien e incluso extender esa cultura a otras industrias o a otro entorno social en las comunidades cercanas. Eso es. Muchas gracias. Ok, ingeniero, muchas gracias. Damos pase a Osvaldo Tovar para que nos dé su visión respecto y cuáles son las posibilidades de salida, sobre todo en estos temas en esta situación. Osvaldo, a ver, pega tu micro. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación. Tengo una presentación, podemos pasarla bastante rápido para... A ver, como introducción, minería no trabaja sola. Minería trabaja siempre de la mano con la sociedad, tanto en la parte vecinal, comunal, como en los otros sectores productivos. Y minería, si para minería, paran otros sectores y viceversa. O sea, la economía está amarrada. Pero también al rol del Estado, y el rol del Estado no solamente como promotor, sino como encausador, digamos, del mercado en general. Hacia afuera tenemos otro escenario fuera de Perú, donde también se mueven realidades y escenarios que son como una rueda, un ciclo, que empieza básicamente, y lo voy a explicar por qué, en la demanda externa que tiene la producción de minería. Voy a mencionar el caso puntual de China. Si existe reactivación en China por COVID, me parece que eso está ocurriendo bastante rápido, debido a que no ha habido una falla estructural en el mercado, sino ha sido una crisis sanitaria puntual. Si ocurre una reactivación como parece que está ocurriendo y que va a ocurrir, vamos a tener buenos escenarios de precios y viabilidad económica de algunos yacimientos. Eso se va a reflejar en estados financieros,
luego en flujo de inversiones para más exploraciones y nuevos proyectos, y se cierra el ciclo de desarrollo. Necesitamos entender que hay ciclos de precios. Necesitamos entender que minería siempre ha navegado en un mar que tiene olas, que tiene ciclo de precios, y hemos estado acostumbrados a manejar precios bajos. Los precios altos siempre los hemos tomado como una, entre comillas, bendición. Todos nuestros diseños son para el peor escenario económico de precios bajos, pero esto que ha ocurrido ahora, como bien dice el ingeniero Rivera, ha roto el ciclo de trabajo, ha descalabrado la logística, nos hemos quedado sin explosivos, nos hemos quedado sin algunos reactivos, y hemos tenido que pensar en algo que no hemos tenido en el mapa nunca, que es en la importancia de una contingencia sanitaria que no la hemos tenido identificada y que además tiene una magnitud de daño crítica que es fatales, ¿no? Avancemos, por favor. Esta crisis va a generar un cambio en todo lugar, desde el privado, la sociedad, inclusive el Estado. Esta lámina rápida, luego ustedes la pueden ver con más calma. Esta es la matriz de exportaciones que está en la página de la SUNAT. ¿Qué es lo que se aprecia aquí? En las columnas, qué productos metálicos producimos como concentrado o como fundido. Y a la derecha, que dice por país, está la participación del destino de nuestra producción. Como vemos, China es el principal consumidor de nuestra producción. Minería es un pilar económico en el Perú, tiene el 60% de exportaciones, y si a la minería le va bien en el Perú, a la economía peruana le va a ir bien. Pero minería depende de la demanda agregada, en este caso, como estamos viendo en los números, de China. El cuadrado rojo vendría a ser dónde está el 80%, a dónde va el 80% de todas nuestras exportaciones: China, Suiza, Canadá, India, Corea, Japón, Estados Unidos, y el cuadrado verde vendría a ser hasta dónde llega el 95% de todas nuestras exportaciones. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con los precios? Avancemos, por favor, avancemos. Los precios siempre han tenido altos y bajos. La línea roja son los metales industriales: cobre, plomo, zinc, hierro, estaño. En el caso del oro es un caso diferente porque de alguna manera se asocia en el mercado internacional al comportamiento del dólar. Cuando hay una crisis, por ejemplo, la crisis, los subprime del año 2009, se emitieron dólares para salvar la economía en Estados Unidos, y eso hizo que se dispare el precio del oro. Hoy está pasando lo mismo y con un poco más de velocidad. ¿Qué es lo que puede ocurrir en el futuro? Va a depender de lo que Estados Unidos haga con el dólar. En resumen, son dos carteras diferentes. Siguiente, por favor. Un clic. Ahora, ¿qué es lo que nos va a pasar como inversionistas en el caso de minería? Número uno, frente a COVID no hay resistencia diseñada ni programada, tenemos que adaptarnos, ¿no? Número uno, como bien decían los ingenieros Bovitz y Rivera, vamos a tener que ampliar nuestras jornadas de trabajo para reducir los ciclos de contacto de entrada y salida en la operación. Las operaciones mineras en sí ya son zonas de aislamiento, de semicuarentena, digamos. O sea, quien entra a una operación minera tiene que sentirse seguro, tanto en estándares de seguridad, ahora en estándares sanitarios mucho más elevados. Vamos a tener que ampliar campamentos, comedores, transporte, enfermería, por el solo hecho de reducir la densidad por distanciamiento social. Vamos a mantener, no digo mejorar, digo mantener el estándar médico muy alto que siempre hemos tenido, pero le vamos a incorporar algunos puntos de coyuntura, ¿no? Tests, vacunas, protocolos, lo que sea necesario. ¿Se cortó? Bueno, en relación a la nueva demanda que puede existir con esta crisis, porque toda crisis genera cambios. Bueno, terminamos esta diapositiva. Operacionalmente también nos va a llevar a generar mejoras tecnológicas. A ver, si me ayudan con esta presentación, por favor.
A la diapositiva 5 para terminarla, por favor. A ver, Osvaldo, ¿cuál es esta? Esa es la 7, ¿sí? 6, la 5. Ahí está. Operacionalmente vamos a necesitar incorporar tecnología para recuperar y ganar eficiencias nuevamente. Estamos perdiendo eficiencia. Necesitamos incorporar más mecanización en los procesos y operaciones y optimizar operaciones. A la derecha tienen una foto real de una planta de ensamblaje de Honda en China, en Wuhan. Todo el mundo está pasando por esto, no solamente en Mina, en Lima vamos a tener estos problemas, en áreas administrativas se va a tener que ampliar la distancia entre escritorios, entre oficinas, todos tenemos que cambiar, no solamente en lo físico, sino también en lo cultural. Siguiente, a las 6, por favor. Todo este cambio y esta crisis va a generar nueva demanda que antes no la pensábamos. Por ejemplo, para promover distanciamiento social, más campamentos, más comedores, más transporte, porque ya no podemos llevar bus lleno de pasajeros. Miren, el bus va a tener que ir a la mitad de pasajeros para evitar este contacto. Los controles médicos van a incorporar elementos que no se pensaban antes, como tests, equipos médicos especiales, protección de los trabajadores permanente, inclusive para oficina, ya no en la zona de trabajo industrial, y etcétera, productividad, y hay tiempo perdido también, este mes y medio casi que tenemos de parada, representa como impuesto a la renta, minería paga casi 170 millones de soles mensuales equivalentes en impuesto a la renta, según los rendimientos de los últimos años. Son 200.000 trabajadores en promedio que dispone minería de manera directa, sin contar con la cadena de proveedores. Y más o menos 2.000 millones mensuales de exportaciones que se genera, que genera un tiempo perdido que se tiene que recuperar de alguna manera. Porque si no se recupera, vamos a estar en cifras rojas, y con cifras rojas sube nuestro costo de crédito como país, el riesgo para desarrollar nuevos proyectos se incrementan. Tenemos que recuperar el tiempo perdido, y este es un tema que todos tenemos que pensar en equipo, en cómo nivelarnos, todos. O sea, no es solamente un tema de minería, tenemos cadena de proveedores que tenemos que pensar en conjunto, ¿no? En enjambre. Siguiente, por favor. Siguiente, a la 7. Esto es hacia adentro de la operación, pero hacia afuera también nuestra interacción con la sociedad se va a perfeccionar, va a evolucionar. No digo mejorar, son cambios. Esta crisis no la esperaba nadie, y ahora más que nunca necesitamos reforzar nuestras alianzas sociales, porque nosotros somos vecinos, visitantes, en las zonas alejadas donde se desarrollan nuestras operaciones. Y uno de los primeros a los que tenemos que demostrar confianza de que todo está bien y va a salir bien es justamente a nuestros vecinos del entorno. En algún momento alguien en el Estado tiene que poner como agenda acelerar obras públicas para brindar de agua saneamiento, que es la receta número 1 para evitar la expansión del virus, además del distanciamiento, es lavarse las manos, tener buena higiene, pero si tengo un poblado que tiene agua 3 horas al día, o simplemente no tiene saneamiento, como ha salido en el censo del 2017, no puedo pedir esto, no puedo elevar el estándar que mejore la salud de la población. Basta que uno se contagie, automáticamente comienza a esparcirse el virus, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos todos acá. Y ahí viene el boom nuevamente de contracíclico de gasto estatal en colegios, en reservorios de agua, en cabeceras. Y bueno, pues el tamaño y calidad del aparato estatal también tiene que responder acorde a las épocas, ¿no? Siguiente. Acá 8. Diapositiva 8, por favor. Cuando nos estabilicemos nuevamente como país, no es solamente minería, y esa estabilización puede llegar después de 24 meses para recuperar el tiempo perdido. Este tiempo perdido de mes y medio, eventualmente que van a ser 2 meses de tiempo perdido, necesitamos recuperarlo con trabajo adicional, y ese trabajo adicional eventualmente se puede recuperar en 24 o 36 meses.
Eso es lo que nos va a costar. Y acá tenemos que trabajar todos juntos. Y cuando esto termine, eventualmente tendremos que reactivar nuestra cartera de proyectos, ir pensando desde ahora cómo hacerlas sostenibles, cómo hacerlas viables. Hoy por hoy, eh, todo el Perú necesita avanzar. Estamos viendo todos los días éxodo de gente que sale de Lima y son personas que han perdido totalmente su puesto de trabajo acá y necesitamos todos reactivar la economía. Minería es un tractor en la economía. Cuando se mueve minería, jala automáticamente producción, servicios, metalmecánica, ahora hasta servicios médicos. Tenemos que hacerlo. Siguiente. Diapositiva 9, por favor, a la siguiente. Clic, clic. Estas de las diapositivas finales, simplemente mostrarles cómo está el Estado ahora y que va a tener que responder al desafío que tenemos ahora. Tenemos que todos empujar la máquina en el mismo sentido, remar en la misma dirección. Todos tenemos que remar. Si eventualmente en el pasado han habido instituciones o organizaciones que han tenido algunas críticas eh, hacia el sector, ahora tenemos que alinearnos todos porque alguien tiene que pagar las cuentas a fin de mes como país. Y para eso necesitamos todos producir, ¿no? Siguiente, por favor. Avancemos. Avancemos, una más. Creo que esta es la última diapositiva. Esta es una radiografía del sector salud, miren. Por efecto de esta pandemia nos hemos dado cuenta de que no todos los centros de salud del MINSA tenían salas de cuidados intensivos. Yo era ignorante en ese tema. Resulta que solamente los hospitales que tienen categoría 3 hacia arriba, están en amarillo a la derecha, tienen salas de cuidados intensivos y las que están hacia abajo no. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo nos preparamos hoy y en el futuro cuando llegue una pandemia como esta que tiene necesidad o que requiere que se ofrezca a todas las personas, incluidos nosotros que estamos en esta audiencia, servicios de salud especializados cuando viene la parte de síntomas graves, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que ahora cambiar. Nadie ha esperado ni deseado que venga el COVID, pero bueno, pues las crisis generan cambios y tenemos que evolucionar. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Lo que me queda claro es que en sí hay un panorama bastante lento respecto a cómo se va a desarrollar todo el tema de reinserción en el aspecto minero. Yo quisiera preguntarle al ingeniero Govitz, usted, en todo caso, ¿cuándo más o menos cree que tendríamos, digamos, un sector minero trabajando, no sé si a media máquina, de aquí viendo, no sé, en los siguientes meses? Si es que tendremos, digamos, en el segundo semestre ya tenemos un sector minero ya con todas digamos, los protocolos como para empezar a echar a andar la máquina. Ok, te agradezco la pregunta. Mira, lo que primero hay que entender es que la industria no está parada. Desde el 15 de marzo, que se anuncia la primera cuarentena de 15 días, lo que hace el sector minero mayoritariamente es retira a una fuerza laboral del orden del 80-85%, pero se ha mantenido cuadrillas de trabajo encargados de actividades críticas. En una mina, en todas las minas hay actividades que no paran, ni siquiera ni en las 24 horas del día, todos los días del año. Hay que drenar las minas, hay que sostener las minas, hay que tratar las aguas industriales y eventualmente también hay que hacer trabajos de estabilidad y mantener bajo control las canchas de relaves y los botaderos de desmonte. Entonces, la industria minera no es como un restaurante que uno baja la llave y se va a su casa. Entonces, esa actividad que se ha mantenido es positiva porque no se ha perdido
la operatividad, la parte esencial del negocio está bajo control. Y por otro lado, durante este periodo hemos ganado más experiencia porque ese grupo humano en algunos casos ya se ha desplazado a descansar, y obviamente también se ha mantenido una logística de insumos críticos para estas actividades críticas. Entonces hay una lección ganada, y obviamente han habido operaciones, muy pocas, operaciones que por sus propias características de aislamiento, y sobre todo porque en el pasado, hasta la década de los 80, empezando los 90, muchas empresas mineras operaban con sistemas casi de enclave. Entonces los campamentos mineros eran campamentos para las familias, y por lo tanto dentro de la huella operativa estaban los trabajadores con sus familias. En esos casos, esas operaciones no se han detenido. Entonces hay experiencia, como repito, de estas actividades críticas, hay esta experiencia de operaciones que se han mantenido, y ambas me permiten ser optimista en el sentido que entre los meses de mayo y entre los meses de junio, progresivamente vamos a ver el crecimiento de la producción minera. Y por otro lado, las empresas mineras van a tener dos grandes focos. En muchos casos, en las minas subterráneas, el foco va a ser en ir a las zonas de alta ley para tratar de compensar estos casi 2 meses perdidos. Y seguramente en operaciones de volumen, la lógica va a ser incrementar el volumen, encontrar los cuellos de botella y incrementar la producción. En resumen, yo creo que mayo, junio vamos a ver un crecimiento, un proceso progresivo de incremento de producción, y yo espero que ya en septiembre, octubre, veamos la industria minera habiendo recuperado su nivel de producción previa a esta crisis, por el efecto, como digo, ya sea porque decidió irse a zonas de alta ley, ya sea porque levantó los cuellos de botella y pudo, por mayor volumen, conseguir las metas. Gracias. Ok, gracias también, ingeniero Govitz. Yo quería hacerle una pregunta a Luis Rivera, no sé si ahí me copias, Luis. Perfectamente. Sí, quería saber si es que de alguna manera ustedes, el sector minero, se había reunido con el gobierno en sí o a las autoridades para establecer cuáles iban a ser los protocolos, o sea, y cuál sería, digamos, el match que estaría haciendo toda la idea que está llevando adelante el gobierno respecto a los temas de salubridad con el sector minero. Esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿tú crees que hay demasiada expectativa en que el sector minero será el que va, digamos, a mover toda la economía nacional? No sé si hay mucha responsabilidad en este sector. Se está sobrecargando una expectativa de que desarrollando primero el sector minero se va a generar, digamos, algún tipo de impulso para los demás sectores. Y si esto es así, digamos también, lo mismo que el ingeniero Govitz, ¿en cuánto tiempo tú crees que también sería interesante recoger tu versión? ¿En cuánto tiempo tú crees que vamos a tener un poco más ya de dinamismo? Mirando también de cara, sobre todo a los proveedores, ¿no? Que están teniendo están muy atentos respecto a cuáles son los mensajes, ¿no? Para aterrizar un poco esto, ¿no? Sí, gracias. Sí, obviamente han habido reuniones con nuestro ministerio, con el viceministro y la ministra de Minería, para plantear las iniciativas que la industria, las compañías mineras están tomando para poder operar de una manera segura. Y sobre todo hoy en día es segura y saludable. Y insisto, ya lo ha dicho mis colegas, lo ha dicho Víctor, lo vuelvo a repetir, la industria minera no va a crear una cultura. La cultura de seguridad y la cultura de salud en el trabajo está en la industria minera instalada durante años. Es solo pararse en esa cultura y agregarle protocolos que permitan a una actividad de alto impacto económico, inmediato, rápido, como dice Osvaldo, es el motor que mueve la economía nacional, puede funcionar. Y así evitar el daño económico, que la economía sea una víctima más del COVID. El COVID está hoy por hoy causando fatalidades, causando tristezas, ¿no? Lo ingenuo sería
que nuestra economía también sea una víctima Hija, más. mira cómo se que hemos Y hablado, entremos- cielo, no me falles. Sí, Por si favor. por favor ponen mute. A los que tienen micro prendido, por favor, les rogaríamos que silencien sus micros para poder escuchar al ingeniero Rivera. Sí, estaba a lo mejor entrando una conversación familiar. Las nuevas, son las vicisitudes de esta nueva realidad virtual, divertidas algunas veces. Bien, eso es, y insisto, yo hablo ahora en nombre propio, en nombre de Goldfish. Lo que estamos haciendo en nuestras compañías aquí es hemos reducido el personal casi a un 25, un 20% de lo que normalmente operamos, y con eso estamos manteniendo operaciones mínimas, especialmente con foco en las actividades que controlan nuestra interacción con el ambiente. Presas de relaves, bombeo, actividad de neutralización, cal, etc. ¿Cómo vamos a retomar esto? Va a demorar unos meses. En primer lugar, nosotros, ninguna operación, ningún dirigente, ningún ejecutivo es, digamos, ingenuo, tiene que hacerlo de manera progresiva, con todo el cuidado respectivo. Estamos enviando poco a poco, subiendo algo de gente en las próximas semanas, pero primero asegurándonos nuestros protocolos, nuestros muestreos. En Goldfish, por lo menos en nuestras operaciones en Perú, estamos haciendo testeos rápidos al 100% de las personas que entran a las operaciones, sean trabajadores de propios o contratistas, 100%. Y la puerta se cierra y no se mueve nadie en los siguientes 15 días, que es lo que estábamos haciendo. Con eso aseguramos el mantener el lugar libre. Y no es nada nuevo para los mineros. Lo que vamos a hacer cuando apenas podamos retomar algo de actividad en la mina, maximizar ley, a lo mejor entrar a zonas de mejor ley para poder recuperar el metal perdido, ¿sí? El impacto hoy por hoy en las minas es del orden del 10%, el 15%. En algunas he tomado información de incluso del 30%. Entonces, esta máquina va a tener que retomar poco a poco, va a demorar 1, 2, 3 meses, y calculo que para mediados de año ya podríamos estar al 100%. Sujeto a que podamos asegurar los protocolos que ya mencionamos, ¿no? Osvaldo, no sé si me escuchas. Sí, perfecto. Antes de continuar contigo, yo quisiera disculpar la presencia del viceministro Cauti. Él estaba programado también para este webinar. Sin embargo, se disculpó porque tenía, al parecer, algunos asuntos de gobierno y tuvo que disculparse nuevamente y no asistir y por lo cual hubiese sido interesante tener la versión oficial, ¿no? Osvaldo, tú has estado viendo muchos temas vinculados a aspectos sociales. No sé cuál podría ser, digamos, desde tu perspectiva, el impacto que podría tener todo el desarrollo social que ha estado realizando la minería en las comunidades. ¿Cuál podría ser, en todo caso, a partir de esta situación, que también, como todo mundo, como muchos dicen, puede generar algún tipo de oportunidad? ¿Cuál podría ser la nueva relación que establezca el sector minero con las comunidades impactadas por el sector? Bueno, en principio, los seres humanos somos complejos. Eso resume el hecho de que siempre cualquier cambio nos causa temor. Imagínense cuando un poblador altoandino empieza a haber mucho movimiento de construcción y una nueva mina, es natural que haya temor, es normal. O sea, la racionalidad entra a tallar en una segunda página, pero la primera página es la no racional, que es el temor. Felizmente, Minería tiene muchísima experiencia, ha perfeccionado, afinado, se ha sofisticado mucho en los últimos años para poder manejar esta escalada de temores que siempre generan los cambios. Y hoy está ocurriendo exactamente lo mismo. Conozco colegas que están viniendo del norte y su familia no lo dejan venir a Lima porque creen que en Lima se van a contagiar. Entonces ya no la decisión de ir a un lugar a otro o de trabajar en una mina o no, ya no solamente es racional, es mucho emocional y que no depende del trabajador, depende de la familia del trabajador. Te imagino, o sea, si mi esposa me dice, no, tú no puedes ir a tal mina por que contagias a la familia, no hay discusión, o sea, eso va a pasar.
Ante eso, la gran oportunidad que se tiene, porque todas las crisis tienen una oportunidad escondida, es que el manejo que ahora se tiene en temas sociales, comunicacionales, reputacionales de minería, creo yo que va a hacer que se afiancen los lazos de confianza con la sociedad civil cercana, con la población cercana. Lo que nos está pasando a nosotros como mineros le está pasando exactamente a la población. O sea, hay pueblos, hay localidades que hemos visto todos que están atrincheradas, ¿correcto? Que han puesto tranqueras para que nadie entre a su pueblo porque cree que el que viene de Lima, el que sale de Lima, el nuevo, el foráneo, lo va a contagiar de algo. Nosotros somos los primeros que vamos a dar el ejemplo implementando protocolos sanitarios, dando charlas, inducciones, talleres de seguridad y de sanidad a la población. Y yo creo que hay una gran oportunidad acá, si se maneja de manera programada, ¿no? Programada, planificada. Yo creo que vamos a salir muy bien de este escenario, muy bien. Bueno, antes que me gustaría preguntarles más acerca del recurso humano, que de hecho hay mucha expectativa sobre todo en diferentes foros. La revista Energiminas recoge temas vinculados al aspecto humano. Entonces, pero sin embargo tenemos que cumplir con nuestro auspiciador, así es que permítanme hacer la mención a Liftronic, que nos está acompañando en este webinar. Liftronic, soluciones médicas, COVID-19, analizador FA160, test inmunofluorescente, tecnología confiable para reinicio de operaciones mineras. Su representante en el Perú es F45. Ingeniero Govis, yo quisiera consultarle, ¿cuál va a ser la situación, digamos, ahora? Hay mucha preocupación porque, en general, a nivel de todo el sector económico, se está hablando de muchos despidos por el tema de la recesión. ¿Cuál sería la postura del sector minero respecto a este tema? ¿Cómo cuidar al recurso humano? Y eso por un lado. Y por otro lado, se está hablando de que por temas sanitarios se está yendo más hacia la automatización. Entonces, ¿cómo compatibilizar esto, no? O sea, un sector un poco, o en general la economía recesada, va probablemente a impulsar algunos ajustes, y por otro lado se está viniendo toda la corriente de la automatización. Entonces, ¿cómo viene este escenario? No sé si nos puede contar un poco. Sí, yo quisiera responderte esa parte muy rápido, porque ahí estás confundiendo el corto plazo con el mediano plazo. Obviamente la automatización es una tendencia mundial que la industria, todas las industrias van a ir adoptando, pero es un tema de mediano a largo plazo. En este momento la crisis es una crisis de corto plazo, y obviamente la industria minera, por su dimensión y por su impacto económico, ha sabido responder mejor que otras industrias de menor dimensión a la crisis de recursos humanos. Las empresas han mantenido sus fuerzas laborales, han mantenido actividades críticas, pero obviamente estamos listos para reiniciar operaciones. Por ese lado, felizmente, el sector minero formal, que emplea más de 200.000 personas, ha sido un pilar en la economía en este periodo de crisis. Dicho esto, también me gustaría responder algunas preguntas que he visto que salen en este medio. Una pregunta es, claro, hemos hablado genéricamente cuál es la estrategia. Hay minas que específicamente están muy cercanas a poblaciones. Nosotros tenemos casos como eso en el caso de Buenaventura, y claramente este concepto sanitario tiene que extenderse. Como dije, hay negocios que no han parado, hay minas que no han parado de producción porque su fuerza laboral está dentro de la huella operativa. Repitiendo esa experiencia, tomando como válida esa experiencia en operaciones en las cuales hay una cercanía muy clara con la población, tenemos que de alguna manera este nuevo estándar sanitario extenderlo a la población local y de alguna manera ayudarlos a que se haga un cerco extendido, de manera tal de que la operación queda cubierta y también el entorno más cercano.
Hay operaciones, sí, el grueso son en zonas altoandinas, pero hay casos en los cuales las minas están relativamente cerca a centros poblados. En todo caso, permítame afinar un poquito la pregunta anterior respecto a la automatización. O sea, estamos en una situación en la que las tecnologías pues están avanzando un poco, o sea, se está acelerando. O sea, el mismo hecho de que estemos haciendo una videoconferencia, cuando probablemente esto podría haberse pensado de aquí a 5, 8 años, va a acelerar o va a acelerar el uso intensivo de la tecnología. ¿Usted cree que la automatización, digamos, se va a acelerar? ¿Cuál sería, digamos, el rol de la inclusión de mayor tecnología dentro del aparato productivo minero? Nuevamente, a ver, he tratado en la primera lámina que presenté de explicar las diferencias, las dimensiones que hay en la industria minera. Hay tajos abiertos y hay minas subterráneas, y hay minas subterráneas mecanizadas de gran volumen, y hay minas de vetas muy angostas que son intensivas en mano de obra. En el caso subterráneo, el gran desafío es conectividad. En un entorno subterráneo, yo puedo tener un equipo que puede tener la posibilidad de ser operado de manera remota, o que me puede entregar información en línea sobre su estado, sobre su rendimiento, pero si no tengo conectividad en el ambiente subterráneo, no sirve para nada. Entonces, la industria en general está invirtiendo en conectividad subterránea. En los tajos abiertos, obviamente, es una minoría dentro de la gama de operaciones en el Perú. Son, obviamente, de tremendo impacto económico, sobre todo en la producción de cobre. Y, obviamente, esa es la primera línea, la primera ola de automatización que vamos a ver. Pero, nuevamente, quiero reiterar que es un tema de mediano o largo plazo. Y entiendo que esta presentación es cómo estamos enfrentando la crisis de corto plazo. Y me permite hablar de esa tremenda gama, como dije, de operaciones en el Perú, y hablar un minuto quizás de la pequeña minería, de una minería artesanal que es muy importante en el Perú en términos de producción de oro, en términos, como dije, de empleo y sobre todo de empleo local, ¿no? Se ha hablado mucho de estos estándares. Estamos hablando de que para darle seguridad al trabajador y para darle seguridad al entorno en que operamos, vamos a masivamente comprar y emplear, mejor dicho, los test rápidos. ¿Y por qué los test rápidos? Porque el test molecular obviamente es aplicable, pero es mucho más compleja. La toma de muestra es tan compleja que se tiene que hacer en sitios especializados. No hay que olvidar eso. Por eso el test rápido tiene una ventaja pragmática. Y en ese caso, el gran desafío del Estado también va a ser no olvidarse de toda esa gama de productores mineros, y en ese sector de pequeña minería artesanal, tenemos que también sentarnos a discutir cuál va a ser el protocolo sanitario que le dé garantía al trabajador y que le dé garantía a la población en un entorno en el cual el test rápido no es barato y obviamente está accediendo a eso las empresas de mayor dimensión. Perfecto, Víctor. Luis, finalmente, quizás una pregunta final. Estoy recogiendo básicamente las preguntas que están colocando en el chat. ¿Qué va a pasar con el sector exploración, el subsector exploración? O sea, ¿cuánto se ha visto golpeado? Está totalmente paralizado. El ingeniero Robbins decía que las operaciones mineras no están paralizadas a plenitud, pero probablemente el tema de exploración sí. ¿Cómo se va a hacer cuál crees que podría ser la mecánica para revertir esta situación, básicamente mirando al tema de exploraciones? Sí, justo un tema que conversaba hace unas horas con el doctor Cardoso, y el tema de exploración también es dramático. En primer lugar, desde el punto de vista del costo. Hay muchas compañías de exploración que, a diferencia de una operación minera, no tiene flujo de caja positivo, es decir, es solo ingresos y egresos, y es una inversión de alto riesgo. Y sobre esos hay vencimientos, están derechos de vigencia, pagos a comunidades, alquileres, equipo parado, costos stand-by. Es decir, y ellos no es que puedan iniciar parcialmente una actividad. Sin embargo, los controles ambientales los tienen que mantener. Es decir,
están incurriendo en costos dramáticos. Algunos, me imagino, se han subido a la suspensión perfecta, pero es un área que está muy golpeada. ¿Y cómo vemos la salida? Usando métodos parecidos a los que menciona Víctor para empresas que tienen comunidades cercanas. Es decir, estas empresas, muchas de ellas pequeñas, porque son junior, van a tener que subirse a protocolos de trabajo más ligados a al entorno de la comunidad donde trabaja, o al pueblo, o a la ciudad donde están. Es decir, testeos rápidos, exámenes clínicos preocupacionales y largas estadías. Una ventaja de la exploración es que trabajan en grupos muy pequeños, es decir, su interacción con otras personas es baja. Y en el momento, dado el caso, hay un caso positivo, ellos ya están en zonas remotas y trabajando en grupos aislados. Es decir, uno va a poder trazar con ese contacto de manera inmediata. Sabemos que es mi cuadrilla de perforación, y esa cuadrilla de perforación va a poder ser puesto en cuarentena si es que ocurre. La idea es que no ocurre el contacto. La distancia social, el distanciamiento social, las prácticas básicas se tienen que mantener. Es decir, es una actividad que está golpeada, pero igual va a tener que subirse a los protocolos que estamos hablando, ¿sí? Testeos, chequeos clínicos, distanciamiento social. Es la forma. En el caso de la empresa que estás liderando, ¿las inversiones se han paralizado totalmente o es que hay algún cachito de posibilidad para continuar haciendo algún tipo de inversiones no sé, sí, gracias. En Ancash, en el proyecto Soledad de nuestra empresa socia, hemos parado 100% las actividades. Y justo teníamos una reunión con las comunidades en un proceso de consulta previa. Obviamente, con las nuevas normativas, esa consulta previa de manera masiva en asamblea comunal no va a poder ser, porque eso es ir en contra del distanciamiento social. Es decir, va a tener que replantearse también los conceptos básicos de los permisos y del contacto o de la consulta social. O sea, va a tener que replantearse, repensarse. ¿Cómo se hará? Es un tema para discutir. Celulares, cartas, votos a distancia. Hay un tema que solucionar y que plantear ahí. Lo estamos conversando con Víctor, el nuevo presidente del instituto, con Miguel Cardoso. Algo pensaremos para ese sector que está muy golpeado. Ok, Luis, gracias. Osvaldo, ¿tú cuál crees que podría ser en todo caso las posibilidades para digamos, siempre estamos en el tema de competencia del sector minero peruano con Australia, Chile, quizás Canadá también? Entonces, digamos, todo el mundo está en una recesión, todo el mundo está en una situación inestable, delicada. ¿Qué podemos hacer para que el Perú, dentro de este escenario, pueda conseguir algún tipo de ventaja? Trabajar más y tener menos feriados, trabajar juntos todos. Mira, Perú, por cuestiones de nuestra disciplina fiscal, ha estado muy, muy bien parado cuando llegó esta pandemia. Comparado con los otros países de la región, se tenía la mayor cantidad de reservas internacionales sobre PBI y le permitió inyectar hasta 12% en programa de reactivación. Es un lujo porque países de la región no tienen esa capacidad. Se ha tenido buenos ahorros como país, pero como todo ahorro se gasta y se tiene que recuperar. Entonces todos tenemos que alinearnos en pensar en ser lo más productivos posibles como país. Tenemos que darle pase a proyectos de inversión que han estado parados muchos años, que podrían haber significado más flujo de caja y ahora lo vamos a necesitar. Perú ha tenido una emisión de bonos hace 2 semanas, creo, de 3.000 millones de dólares, y yo me he quedado sorprendido de la tasa que se ha logrado. Jamás en la historia de Perú se ha tenido una tasa tan baja como esa. Eso habla muy bien del Perú. ¿Y por qué está relacionada esa emisión de bonos de alguna manera a minería? Porque minería es intensiva en capital. Minería lo que más requiere para echar a andar
la actividad es capital de afuera, más que mano de obra, más que otras cosas, es capital. Pero si el capital es caro, o si el país es un país que no ofrece garantías, si nos encuentra con discusiones internas que generan ruido, no va a llegar el capital. Lo que tenemos que acá hacer es alinearnos, identificar un objetivo común y remar en la misma dirección y con la misma velocidad todos. Tenemos que trabajar más. Tenemos que tener menos feriados en el año y trabajar más, recuperar el tiempo perdido y decirle al mundo, y hemos aprendido la lección, hemos aprendido de esta crisis y queremos desarrollar proyectos de largo aliento. Minería es un sector que no solamente es riesgoso, sino que cuando viene un inversionista y va a invertir, mira el largo plazo, no mira solamente unos números, mira si efectivamente es sostenible en el tiempo, en todo sentido, no solamente en reservas, también en lo social. Y en el caso de reservas, si es que no exploramos, nos quedamos sin futuro. Necesitamos seguir explorando. Si aumenta la producción en minería, tiene que aumentar la tasa de exploraciones, ya sea en brownfield, que es dentro de la mina actual, o en greenfield, que es en áreas nuevas de nuevos proyectos. Entonces, tenemos que ver el futuro con optimismo. No ha habido una falla estructural en el mercado. ¿Qué quiere decir falla estructural? Lo que pasó en el año 2009 con las crisis de los subprime. No ha habido eso. Acá ha habido un accidente sanitario que ha agarrado a todo el mundo está el 90% del mundo en este instante está en cuarentena. A todos nos ha agarrado desprevenidos. Vamos a salir de esto y para recuperar el tiempo perdido tenemos que trabajar más. Okay, gracias, Osvaldo. Y antes de darles las palabras finales para ya despedir este webinar, nuevamente me toca hacer la mención de nuestro auspiciador del día de hoy. Agradecemos a Liftronic, Soluciones Médicas COVID-19, analizador FA160, test inmunofluorescente, tecnología confiable para reinicio de operaciones mineras. F45 es el representante en el Perú. Bueno, ingeniero Govis, sus palabras finales. No, primero agradecerles la organización, agradecer a todos los que están escuchando esta presentación y dejarle un mensaje a todo final de optimismo. Es una industria con una larga tradición. En este minuto, como presidente del Instituto de Ingeniería de Minas, estamos tomando ventaja de toda esa experiencia acumulada en la organización y estamos trabajando de manera estrecha con el gobierno central, compartiendo ideas, definiendo en algunos temas que eran importantes, y en general es una industria con una tremenda fortaleza, es un pilar de nuestra economía, y alrededor de esta industria hay un ecosistema, no solamente empresas mineras, hay ingenieros con mucha experiencia, hay técnicos con mucha experiencia, hay contratistas con mucha experiencia, hay proveedores de bienes y servicios con mucha experiencia. Es un ecosistema que sin duda va a ser un pilar para salir de esta crisis que inicialmente empezó sanitaria y se está convirtiendo en una crisis económica y social. Gracias, ingeniero Govis. Luis, antes de que te despidas, en este momento, ¿hay alguna posibilidad de reducir los procedimientos y permisos en el sector minero? O sea, esta situación delicada de donde se quieren, digamos, tomar decisiones rápidas, ¿da esa posibilidad? Sí, bueno, gracias por la pregunta, definitivamente sí. Hoy en día, cuando estamos viviendo esta pandemia donde la salud, la vida de compatriotas, y no hablemos de compatriotas, de amigos, familiares, está en juego, o simplemente ya partieron por un virus que está destruyendo los conceptos clásicos de sociedad, los conceptos clásicos de economía. Uno pues, empieza a ver en retrospectiva lo irrelevante y lo ingenuo y lo burocrático de algunos permisos que teníamos. Cuando lo relevante es la formalidad, la capacidad de reacción, la respuesta, el respeto a la gente. Y la industria minera ha marcado iniciativas que son de nivel y de estándares globales. Entonces, a la luz de esa realidad,
definitivamente mucho los permisos, creados solamente en un afán burocrático o un afán de proteger algo que no merecía, ni siquiera existe como riesgo, deberían ser revisados. Es algo que tenemos que trabajarlo con el gobierno, obviamente también hacia adentro de las empresas, pero sobre todo con nuestras comunidades. ¿Sí? Va a tener que salir, vamos a tener que ponerlo en debate, lo haremos desde la industria, pero siempre en coordinación con nuestros otros actores, ¿no? Perfecto, Luis, muchas gracias. Osvaldo, tus reflexiones finales concluyendo este webinar. Bueno, ante todo, muchas gracias, Manuel, por esta invitación. Yo tengo una humilde opinión, es que, y voy a un poco a frasear, Víctor, con tu permiso, en una oportunidad, Víctor mencionó que Antonio Raimondi nunca había dicho que Perú era un mendigo sentado en un banco de oro. A veces muchos vivimos engañados, ¿no? de algunas cosas. Y yo puedo decir que Charles Darwin tampoco dijo que los más fuertes sobreviven, eran los que sobreviven, sino los que tienen más capacidad de adaptarse a los cambios. Acá lo que hemos tenido es un cambio inesperado para todos en el mundo, y mientras más rápido pensemos en salir de esto, con mejores protocolos, con cambio de guardias, trabajo celular, ampliación de comedores, campamentos, tenemos que cambiar, tenemos que hacerlo rápido, tenemos que pensar rápido. Entre todos, no solamente los que estamos dentro de la mina, todos, proveedores, contratistas, consultores, y el cambio cultural es muy importante. ¿Por qué yo lo digo? Porque si hoy alguien que está fuera de la operación minera rompe los protocolos de seguridad sanitaria, se puede contagiar y podría ingresar a la unidad a contagiarnos a todos. Yo lo digo porque el tema de seguridad siempre ha sido importante, pero siempre, digamos, a veces por apurado alguien cogía la camioneta y pasaba los límites de seguridad para llegar al destino. Ahora no se puede hacer eso. Ahora la pérdida es demasiado grande, ¿no? Ya para todos, para todos. Yo pido a todos que veamos esto con optimismo. Lo hemos recibido con buen físico. Ya está por pasar. Lo peor está justo pasando en estos instantes. Y como todos los países, todo el mundo, vamos a salir adelante. China ya se está recuperando. Así que para adelante nomás. Adelante. Perfecto. Muchas gracias a los tres y muchas gracias sobre todo al auditorio que nos ha seguido durante toda esta hora y media para compartir parte de los conocimientos y de la experiencia de los tres profesionales, líderes del sector minero. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias, Osvaldo. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos.